¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Ahora la idea es llegar a una aplicación de la ley de Ohm y específicamente reducir un circuito, calcular sus voltajes, sus corrientes ya con una fuente de voltaje. Antes habíamos trabajado con un arreglo de resistencias, con un grupo de resistencias. Sin embargo, ahora la idea es que esas resistencias estén conectadas a una fuente. Les decía, calcular corrientes, voltajes, potencia e incluso llegar a la simulación de ese circuito, comprobarlo mediante un simulador. Bienvenidos. Bien, aquí tenemos el enunciado, los incisos que se nos piden y el circuito. 4 resistencias se conectan como se muestra en la figura. Encuentre, inciso A, la resistencia equivalente, inciso B, la corriente en cada resistencia, e inciso C, la potencia en cada resistencia y la potencia total. Y tenemos aquí el circuito, una fuente de 42 volts. Si vemos aquí, la fuente difiere un poco de lo que habíamos visto. No solamente son 2 rayitas, sino 4. Independientemente de que sean 2 o 4 rayitas del símbolo de la fuente, nos indica voltaje en corriente continua. Se supone que esto es una batería, sin embargo, sea una pila o sea una batería. De hecho, una batería pues es un conjunto de pilas. Sea una pila o una batería, sigue siendo un voltaje en corriente directa. Y bueno, pues aquí tenemos 2 resistencias, como ya ubicaron, están conectadas en serie, y acá tenemos 2 conectadas en paralelo. Y precisamente es lo primero que necesitamos definir para el inciso A. Entonces, a estas 2 que están conectadas en serie, a la resultante de ellas le llamamos resistencia equivalente 1, y basta con sumarlas para conocer su valor. El valor es de 12 ohms. Para estas otras 2 aplicamos la fórmula de resistencias en paralelo y a la resultante le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Ya vimos también en otro video cómo hacer este cálculo en la calculadora, valga la redundancia. Sin embargo, no está de más hacerlo aquí. Aquí tenemos la calculadora. Entonces tenemos 6 inversa, y ese es un sexto, más 3 inversa, y eso equivale a un tercio. Los sumamos y ya tenemos el resultado del denominador. Entonces la resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre 0.5. Calculamos inversa otra vez, y 1 sobre 0.5 equivale a 2. Entonces la resistencia equivalente 2 es de 2 ohms. Esto nos lleva a un circuito equivalente. Aquí tenemos la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2, que resultaron de estas 2 y de estas 2. Estas 2 resistencias están conectadas en serie, por lo tanto, para calcular la resistencia total, las sumamos, y la resistencia total es igual a 12 ohms más 2 ohms igual a 14 ohms. ¿Sale? Y ahí tenemos el circuito equivalente final, donde está la fuente de 42 volts
y estas 4 resistencias las sustituimos por esta de 14 ohms. Aquí podemos calcular, ahí tenemos, ya la resistencia equivalente del circuito, que es el inciso A. Estos dos incisos no los podemos separar, sino que vamos a ir calculando todo al mismo tiempo hasta llegar al final. Calculamos primero la corriente total del circuito, la que tiene que entregar la fuente o la que le demandan estas resistencias a esta fuente. Y tenemos que la corriente total es igual al voltaje, aplicamos aquí la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, el voltaje son 42 volts y la resistencia 14 ohms, y esto nos da 3 amperes. Y podemos calcular también la potencia total. Todas estas resistencias en conjunto disipan un total de 126 watts. Estos 126 watts, ¿quién los debe de soportar? La fuente. ¿Sale? Bien. Ahora, para continuar con la resolución del circuito, nos vamos en sentido contrario a cómo hicimos la reducción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ya aquí llegamos a la resistencia total, calculamos la corriente y la potencia total, entonces de aquí nos regresamos a este circuito. Pero ¿cómo nos regresamos? ¿Cuál es la manera de regresar? Preguntándome, ¿de dónde salió esta resistencia? Salió de estas dos. Yo también me respondo. ¿Estas dos están conectadas en serie o en paralelo? La respuesta es en serie. Otra cosa que se me olvidaba, por aquí fluyen 3 amperes. Se me olvidaba ese detalle, perdón. Y entonces, estos 3 amperes que... me estoy haciendo bolas, discúlpenme. Espero su comprensión. Estas dos resistencias, dijimos, están conectadas en serie. Entonces voy a las fórmulas y veo para resistencias en serie, que de las fórmulas para circuito en serie, ¿qué es lo que es igual? ¿La corriente o el voltaje? En otras palabras, para resistencias en serie, la corriente total es igual a la corriente 1 e igual a la corriente 2, o el voltaje total es igual al voltaje 1 e igual al voltaje 2. La respuesta es, para resistencias en serie, la corriente total es igual a la corriente 1 e igual a la corriente 2. Y en este caso específico es igual a 3 amperes. Aquí no puse corriente 1 y corriente 2, sino puse corriente en la resistencia de 12 ohms y corriente en la resistencia de 2 ohms. Y esto es igual a 3 amperes. Entonces, por cada una de estas resistencias pasa la misma corriente, y esta corriente es de 3 amperes. Ahora, ¿qué es lo que necesito calcular? ¿Qué es lo que no conozco de estas dos resistencias? Tengo resistencia y tengo corriente. ¿Cuál es la otra característica que me falta conocer? ¿O la otra magnitud? Pues es el voltaje. Entonces calculo el voltaje en la resistencia de 12 ohms y tengo que 3 amperes por 12 ohms me da 36 volts. El valor de la corriente por el valor de la resistencia me da 36 volts. Entonces en esta resistencia hay 36 volts. Hago lo mismo para la resistencia equivalente 2 y obtengo 6 volts. Ya tengo o ya conozco todo de cada una de estas resistencias. Entonces brinco de este circuito hacia atrás, que es el circuito original. Nuevamente, esta resistencia, ¿de dónde salió? De estas dos. Estas dos, ¿qué es lo que
comparten o que es igual para ellas la corriente que fluye a través de ellas, que es de 3 amperes. Entonces la corriente en la resistencia de 12 ohms es igual a la corriente en la resistencia de 8 ohms y al mismo tiempo es igual a la corriente en la resistencia de 4 ohms. Y esta equivale a 3 amperes. Por lo tanto, por cada una de estas dos resistencias circula una corriente de 3 amperes. Ahora, ¿qué es lo que necesito calcular de cada una de ellas? Nuevamente, el voltaje. Aquí quiero hacer un paréntesis. Se me pasó comentar. Si nos fijamos, la fuente es de 42 volts. Ese voltaje tiene que estar distribuido en estas dos resistencias. Eso quiere decir que si sumo 36 más 6 volts, me debe dar como resultado 42 volts. Y en efecto, si lo suman, así es. Eso quiere decir que vamos bien. ¿Sale? Ahora, regresando a donde nos quedamos, necesito calcular el voltaje en esta resistencia y el voltaje en esta. El voltaje en la resistencia de 8 ohms es igual a 24 volts. Hago la multiplicación de corriente por resistencia y me da 24 volts. Entonces aquí tengo 24 volts. Luego en la resistencia de 4 ohms obtengo que existen 12 volts. Si los sumo, estos 24 más 12, obtengo 36 volts, que es el voltaje de esta resistencia equivalente a estas dos. Por lo tanto, consideramos que vamos bien, vamos por buen camino. Y luego nos topamos con esta conexión de resistencias en paralelo. Eso quiere decir que esta corriente llega aquí y se divide en una parte para acá y otra para acá. Entonces, bueno, me brinqué la pregunta. La pregunta que tengo que hacerme es: ¿de dónde salió esta resistencia de estas dos? ¿Cómo están conectadas estas dos? En paralelo. Busco en el formulario para resistencias en paralelo qué es lo que se mantiene igual y veo que es el voltaje. Para resistencias en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje 2. En este caso, el voltaje de la resistencia de 2 ohms es igual al voltaje de la resistencia de 6 y es igual al voltaje de la resistencia de 3 ohms. Y este equivale a 6 volts que ya habíamos calculado. Entonces, en cada resistencia hay 6 volts. Y les decía, la corriente es la que se divide aquí en dos partes para al final salir acá completa. Y pues tengo que calcular la resistencia la corriente en cada resistencia. La corriente en la resistencia de arriba, que es de 6 ohms, es igual a 1 ampere. Y bueno, me brinqué nuevamente. Aquí la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora sí, 6 volts entre 6 ohms me da 1 ampere. Entonces, por la resistencia de arriba circula una corriente de 1 ampere. Luego calculo la corriente en la resistencia de abajo, que es de 3 ohms, y el voltaje es de 6 volts. Entonces, voltaje sobre resistencia, 6 volts sobre 3 ohms, me da como resultado 2 amperes. Eso significa que por la resistencia de abajo circula una corriente de 2 amperes. Si la sumo, 1 más 2 me da 3 amperes, que es la corriente que circula por esta resistencia. Entonces con eso compruebo pues que seguimos bien. De hecho, ya calculé todas las corrientes y los voltajes de cada resistencia. ¿Qué me falta calcular? La potencia en cada resistencia. Y como tengo
las tres magnitudes de cada resistencia, puedo utilizar la fórmula de potencia que sea. Vimos 3 y puedo utilizar la que sea. Voy a utilizar, lo más fácil es la de multiplicar voltaje por corriente. De hecho lo puedo hacer aquí directamente. 24 volts por 3 amperes me daría 3 por 4 12, 3 por 2 6 más 1 7, 72 volts, watts, 72 watts de corriente. Sin embargo, pues, me faltaba esta parte. Aquí al final estas dos corrientes se vuelven a juntar y salen 3 amperes. Multiplico 24 por 3 y en efecto son 72 watts. Entonces esta resistencia está disipando 72 watts. La que le sigue, la de 4 ohms, disipa 36 watts. Aquí está, 36 watts. Y luego vamos con la resistencia de acá de arriba, que son 6 volts por 1 ampere. Y me da como resultado 6 watts. La de acá de abajo son 6 volts por 2 amperes y obtengo 12 watts. Sumo todas las corrientes, o estas 4 mejor dicho, y tengo que en total disipan o consumen 126 watts, que si no recuerdo mal era el resultado que habíamos obtenido al inicio. Bueno, cuando calculamos la resistencia total habíamos dicho que 3 amperes por 42 volts son 126 watts. Entonces hasta aquí ya resolvimos el circuito, ya calculamos la potencia en cada resistencia, la corriente en cada resistencia y el voltaje en cada resistencia, además de la resistencia total o equivalente del circuito. Si les parece y si me permiten, ahora nos vamos a simular este circuito en Proteus. Bueno, les dije en un simulador. Yo utilizo Proteus. ¿Sale? Entonces aquí lo tenemos. Le doy clic en P de dispositivos, de devices. Y aquí en keywords escribo resistor. Y por default me da este resistor análogo primitivo. Estoy dudando de cuál utilizar. De hecho podemos buscar el de la resistencia exacta, sin embargo tardaríamos mucho tiempo estar buscando de uno por uno. Creo que ese es el que vamos a utilizar. Le damos OK y me lo pone acá en el banco de dispositivos. Y la ventaja de esto es que podemos cambiar el valor de la resistencia. ¿Sale? Déjenme amplificar. Ahí. O ahí. Y luego lo centramos. Se me hace muy grandote ahí, pero a ver si no tenemos problemas. ¿Sale? Si tenemos problemas, pues lo hacemos más chiquito. Entonces, según recuerdo, eran 4 resistencias en total, más o menos distribuidas de esa manera. Esta era de 8 ohms. Ok. Con doble clic abre la edición de propiedades. Esta era de 4 ohms. Ok. O puedo darle
clic derecho, Edit Properties o Edit Properties, no sé qué sea lo correcto, cómo se pronuncia, sin embargo, creo que me entendieron. Son 6 ohms. Botón derecho, editar propiedades. Y esta es de 3 ohms. Ok. Para comprobar la resistencia total, le damos nuevamente clic aquí y en keywords escribimos ohmmeter, de ómetro, pero en inglés. Lo seleccionamos y damos OK. Aquí está. Tenemos que conectar entre sí estas dos terminales, las dos de la izquierda y las dos de la derecha. Y bueno, la primera resistencia equivalente que calculamos fue estas dos en serie. Las conectamos al ómetro y le damos play. Acá abajo en esta flechita de play, esquina inferior izquierda, y empieza a correr. Acá vemos que empieza a correr y me dice que son 12 ohms. Si no mal recuerdo, esa fue la resistencia equivalente 1. Lo detenemos. Me voy acá a esta flechita de arriba para que me permita quitar los cables. Luego estas dos estaban conectadas en paralelo. Ahí está. Conectamos el ohmmetro y le damos play al simulador y nos dice que el equivalente de estas dos en paralelo son 2 ohms. ¿Sale? Permítanme ver si puedo poner la presentación. Ahí está. El equivalente de estas dos en paralelo son 2 ohms y de estas dos fueron 12. Creo que sí voy a poder estar brincando de un archivo al otro. Paro la simulación, se me olvidaba, por eso me pillaba ping, 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 ping. Y bueno, conecto ahora todo el arreglo de resistencias y a su vez los conecto al medidor. Y según recuerdo eran 14 ohms. Ahí está, la resistencia total del circuito son 14 ohms. Aquí quiero resaltar dos cosas. La resistencia se mide conectando el medidor en paralelo y no tiene que haber voltaje presente. Si hay voltaje presente, pues nos va a inducir a un error. Aquí está, la resistencia total es de 14 ohms. Espero que vayamos bien. Quito el medidor, de hecho ya no lo voy no para el simulador. Quito el medidor, les decía, de hecho no creo que lo vaya a volver a utilizar, al menos en este circuito. Y busco una fuente, me voy otra vez, doy clic en dispositivo, le doy clic a P y busco battery con doble T y pueden escoger la que ustedes quieran de estas dos. Creo que esta también, esta no la he utilizado, no lo sé, pero esta sí, y pueden escoger la que ustedes quieran. Aquí está, para ponerla acostada como está en el circuito, y bueno, como quedaría aquí, ¿verdad? Porque así vertical no creo que quede muy bien. Damos botón derecho, rotate antihorario, en el sentido antihorario, para que el polo positivo nos quede del lado derecho, ¿sí?
Sí, el polo positivo va del lado izquierdo. Ahí está el polo positivo del lado izquierdo. Conectamos y conectamos. Voy a proceder a medir, si les parece, primero los voltajes. Y bueno, todos los voltajes juntos de una buena vez. De un buen vez. Doy clic aquí en Instruments y me pone aquí todos los instrumentos que tiene. Selecciono DC voltmeter o voltímetro en corriente directa y los voy poniendo aquí donde voy a medir voltaje. Me da la facilidad de poner cuantos yo necesite. ¿Sale? Para poner las terminales horizontales, doy clic. Aquí la corriente sale del polo positivo, entonces voy a tratar de que la terminal positiva del voltímetro quede del lado izquierdo, al lado que está orientado de la batería. Entonces le doy que haga una rotación en sentido antihorario, ahí está, y lo mismo para cada uno de los otros voltímetros. Ahí los tenemos. Este lo voy a subir aquí. Ahí está. Y conecto en paralelo cada voltímetro a una resistencia. Les digo, en la práctica pues sería bastante complicado hacer estas conexiones, porque para empezar necesitaríamos 4 voltímetros y sería mucho cablerío. Es una de las bondades de utilizar simulador, se nos facilita esta parte. La resistencia no es de 9 volts, es de 42 volts. Entonces cambio el valor de voltaje a 42 volts y ya está listo para medir todos los voltajes. Entonces doy play y me dice que aquí hay 24, acá hay 12, acá 6 y acá 6 volts. Creo que es lo que habíamos calculado. Aquí hay 24, 12, 6 y 6. Perdón, estos son los rojos. 24, 12, 6 y 6. Entonces, con eso comprobamos que calculamos bien los voltajes. Y de hecho, si los calculamos bien, pues tenemos una probabilidad muy alta de haber calculado bien también las corrientes. Sin embargo, pues vamos a medirlas. Los voltajes se miden en paralelo. Y bueno, permítanme, ahí le doy clic a la flechita para que me permita desconectar aquí. Pues me parece que borrando nada más los voltímetros y bueno, ya quité los voltímetros. Ahora tengo que poner amperímetros porque voy a medir corriente. Aquí está DC ammeter, o no sé cómo se pronuncia. No me permite. Ya. Déjenme darle clic otra vez a Instruments. Lo que pasa es que como le di clic acá abajo, arriba la flechita esta, pues no me permitía seleccionar los instrumentos. Ya ahora sí puedo seleccionar los amperímetros. Bueno, voy a poner aquí el amperímetro para la resistencia 1, aquí para la resistencia 2, aquí para la 3 y acá para la 4. Por aquí. ¿Sale? Y ahí me apareció otro porque le di clic.
Entonces, ahora sí le voy a dar clic otra vez acá a esta flechita, aunque después no me acuerde. La corriente se mide en serie. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito abrir el circuito y conectar de manera que la corriente pase por el medidor y luego por la resistencia. O primero por la resistencia y luego por el medidor. Aquí los estoy poniendo antes. ¿Sale? Primero por el medidor y después por la resistencia. Entonces tengo que abrir el circuito, les digo, en cada punto para que vaya pasando la corriente. Vale, ya mero no se podía. Y ahí están conectados nuestros amperímetros que vamos a utilizar como medidores. Y bueno, pues creo que nos debe demostrar, aquí nos debe mostrar 3 amperes, en esta 3, arriba 1 y abajo 2. ¿Sí se acuerdan? Espero que sí. Entonces le doy play. Aquí son 3 amperes, luego 3 amperes, arriba 1 y abajo 2. Creo que es lo que habíamos dicho. Sin embargo, vuelvo a poner la diapositiva. Ahí está. 3, 3, 1 y abajo 2. Entonces, con eso comprobamos que los cálculos de corriente también estuvieron bien. Por lo tanto, pues los de potencia pueden, si quieren medirlo, ya sería para mí bastante tiempo. Nada más multiplicamos el voltaje por la corriente en cada resistencia y obtenemos la potencia. Y bueno, aquí termina mi aportación por hoy. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta luego. Espero que regresen.